por obrero, también chivista. Hablar de dignidad es hablar obligatoriamente de Augusto César Sandino, o hablar del que también se conoce como Augusto Nicolás Calderón Sandino. Si es César o es Nicolás, no importa, joven, es Sandino. A este Sandino la oligarquía le llamó bandido. Para ellos, los apellidos que no fueron regalados por los curas en las pilas bautismales no pueden trascender en la historia. Por eso la tuercen, por eso engañan, por eso le mienten a las generaciones futuras, por eso nos mintieron a nosotros y por eso ustedes deben saber la verdad. La firma del espino negro no es la firma de la paz que nos enseñaron a nosotros. La firma del espino negro es la historia del deshonor, de la entrega de los vendepatrias. Estimados, jóvenes todos, hablar de dignidad también es hablar de amor patrio. Y en estas latitudes, ustedes no pueden desligar a Sandino de Bolívar y de Martí. Es hacer un triángulo de ángulos exactos, cuyos vértices se encierran con precisión a toda la América indígena, deseosa de libertad y de independencia. Quiero narrar brevemente algunos sucesos anteriores a 1927, para que ustedes tengan claros y para poner al descubierto quiénes entregaron a Nicaragua ante los Estados Unidos. Porque no fue un acto deliberado de los Estados Unidos, no, fueron ellos los que en contubernio con todos, liberales y conservadores, engañaron a los campesinos y entregaron nuestra patria a los yanquis. No fueron campesinos, no fueron obreros. En 1909, una insurrección apoyada por los Estados Unidos provocaron la renuncia del presidente José Santos Zelaya, que lideró la gran revolución liberal. Pero fueron ellos los que lo derrotaron y buscaron a los Estados Unidos para apoyar. No fue ninguna fuerza popular organizada, fueron solamente ellos. Fue también en 1910 que tropas norteamericanas desembarcan en Corinto y toman el poder Adolfo Díaz. ¿Saben quién es Adolfo Díaz? Adolfo Díaz es un tenedor de una empresa minera norteamericana. Es un aliado incondicional de los yanquis. ¿Qué recibió el gobierno? ¿Qué recibió? 2 empréstitos para Nicaragua. ¿A cambio de qué? En 1910 perdimos el control de las aduanas, perdimos el control del ferrocarril. Los vapores del Gran Lago eran manejados por los yanquis. Por eso fue que debemos de aclarar que no fue ningún obrero ni ningún campesino que le entregó. El martillo de Nicaragua tiene también otros hechos relevantes. En Nicaragua lo persuade que las regrese en una entrevista en Prinzapolca, pero Sandino las conservó para retornar a la Segovia. En 1927, las tropas norteamericanas que habían desembarcado en Corinto se instalan ahí, inician su proceso de ocupación y Sandino parte para el Yocapuca. En San Juan de la Segovia se instala la gloriosa campaña militar del general, de ese general Chirizo, al que le negaron el espacio en historia. Participó en numerosos combates. Las tropas fueron derrotadas. Moncada fue derrotado. Lo enviaron a Huaco. En el año 1900, que es el año de la redención, es el año en que nuestra patria logra a través de Sandino entender por qué es que no hay que distorsionarse por politiquería. Sandino logra entonces entender que hay que hundirse en el seno de la patria, hay que tener alta sensibilidad. Solamente así logra Sandino entender que somos hijos de la patria, que la patria es nuestra madre y que somos hermanos en ella, y que solo defendiéndola a ella nos defendemos a nosotros mismos. Así lo afirmó este general. Estos conceptos, queridos jóvenes, trascienden cualquier discurso,
cualquier burda politiquería por la cual se nos dice que busquemos la libertad. Hay que ser patriota, hay que cantar el himno y no escupir el piso. ¿A qué equivale esto de cantar el himno y no escupir el piso? Equivale a golpearse el pecho y negar a Dios. Las tropas de Sandino enarbonaron una bandera, la de la dignidad. No querían las tropas que se siguiera pisoteando el suelo patrio. Y esto es lo que nos hace más orgullosos huaqueños, porque Sandino recorrió nuestros valles, nuestros caseríos y nuestras cañadas. Así logra Sandino entonces traernos hasta Huaco preciosas páginas de la historia. Sandino tuvo en abril de 1927 que venir a socorrer a Moncada, que estaba sitiado, y para no faltar y para no perder el sabor de la historia, quiero citar una narración de lo que sucede cuando Sandino está en Huaco. Y Sandino lo narra así: dejamos a Parajón en posesión de la plaza de Jinotega. Marché con mis 800 hombres de caballería libertada a Moncada, quien había abandonado hasta los cañones, dado el empuje abrumador del enemigo. En el recorrido que hicimos de Jinotega a Las Mercedes, lugar en que hallamos a Moncada, tuvimos dos ligeros encuentros en San Ramón y Samulalí. En Jinotega se reunieron después de mi partida los generales Parajón, Castro, Wagner y López Iría, formando una sola columna con la que seguían de cerca. Una tarde de la última quincena de abril llegamos al Bejuco. Estimados, lo que sigue a continuación de esta narración que se encuentra en las memorias de Sandino es una narración detallada de cómo se desplazaron las tropas en Huaco, de la capacidad de liderazgo de Sandino, de la capacidad de sus rápidas maniobras, de la manera furtiva como dirigía sus tropas para poder resolver cualquier combate. Tal como lo hizo César en su comentario a la guerra galia, Sandino continúa escribiendo: despechadamente Moncada me ordenó ocupar la plaza de Huaco, manifestándome que fuerzas de su mando ocupaban aquella plaza, lo que era falso. Su única intención fue de la que yo fuese asesinado. Le manifesté nuevamente que yo sería uno de los opositores. Con su palabra fácil, Moncada procuró convencerme una vez más respecto de la claudicación, diciéndome que sería una locura pelear en contra de los Estados Unidos de Norteamérica, porque aquella es una nación poderosa que tiene que tiene 20 millones de habitantes, que ya no podía hacer nada con 300 hombres que tenía a mi mando, que no sucedería igual que a una presa que está bajo la garra de un tigre, que en tanto más se mueve, más se le ahondan las uñas. Sentí profundo desprecio. Sentí desprecio por Moncada. Le dije que yo consideraba un deber morir o ser libre, que con ese fin yo había enarbolado la bandera roja y negra, simbolizando la libertad o la muerte, que el pueblo nicaragüense de aquella guerra constitucionalista solo esperaba su libertad. Él sonrió sarcásticamente, me dijo textualmente estas palabras, y con tono despreciativo: no, hombre, ¿cómo se va a sacrificar usted por el pueblo? El pueblo no agradece. Esto se lo digo por experiencia propia. La vida se acaba y la patria se queda. El deber de todo ser humano es gozar y vivir sin preocuparse mucho. Me despedí de él y me fui hacia donde estaban mis fuerzas. Cuando, según dejó dicho, ya estaba en ese momento con mi Estado Mayor ante Moncada. Dejo dicho, yo estaba en ese momento con mi Estado Mayor ante Moncada. Todos los que lo formaban son testigos de este relato. Cuando salimos al portón del Camino Real, todo mi Estado Mayor y yo dimos mueras a los yanquis. Terminó la llamada Revolución Constitucionalista, en que Moncada podía realizar una vieja ambición de ser presidente sin fijarse en los medios que había de llevarlo,
sin tomar en cuenta que se entregaba al país nuevamente al interventor y hasta olvidando a los delegados del doctor Zacata, doctores Espinosa, Argüello, Cordero, Reyes, quienes una vez en esta capital lanzaron un manifiesto dando a conocer las intenciones de Moncada. Llegué al Cerro del Común. Ahí estaba toda mi fuerza y participé con todo lo que Moncada me había dicho. No era posible que yo fuera indiferente a la actitud asumida por un traidor. Recordé en esos momentos las frases hirientes con que nos calificaba Moncada. Así pasé 3 días en el Cerro del Común, abatido, triste, sin saber qué actitud tomar, sin entregar las armas o defender el país, que reclamaba conmiseración a sus hijos. No quise que mis soldados me viesen llorar y busqué la soledad. Allí solo reflexioné y sentí una voz extraña que me decía: vente patria. Rompí la cadena entonces de las reflexiones y decidí luchar, comprendiendo que yo era el llamado para protestar por la traición a la patria y a los ideales nicaragüenses, y que las balas serían las únicas que deberían de defender la soberanía de Nicaragua, pues no había razón para que los Estados Unidos intervinieran en nuestros asuntos de familia. Fue entonces cuando publiqué mi primer manifiesto. Aquí concluye este segundo relato dejado por el general. Después de que se firma la paz, hay un arreglo para definir el desarme de liberales y conservadores. Se instala en Nicaragua un gobierno y a lo largo después de esto se sucedieron entre liberales y conservadores, prevaleciendo siempre el de los liberales, hasta llegarse a instalar el gobierno en 1933, que es el año que se desenvuelven más acontecimientos con la salida de los yaquis y dejan instalada la Guardia Nacional. Pero Moncada puede ser recordado, puede ser señalado, pero creo que fue solamente él obra de sus propios sentimientos. Lo que yo decía, que es difícil entender cuando te ponen mucho dinero, cuando antepones todos tus intereses personales ante los intereses de la patria. Eso fue lo que le sucedió a Moncada, y eso es lo que expresó claramente Sandino. Moncada no tenía motivaciones por Nicaragua, Sandino sí las tuvo. Muchas otras personas